tarde comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de doña Engracia, que fue una noche a las 3. Pobrecilla, tan joven y ya con 6. Claro que según se dice, la protege don José. Y la lluvia en el cristal y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. Las luces del callejón contemplan pero se callan, y pasa bajo la lluvia un pastor. Sin quererlo se les pasan las horas en el reloj, la maestra se despide, los otros dicen adiós, comentarios al respecto. ¿Será que tiene un amor? Se sonroja el boticario, el cura pide. Bueno, pues aquí estamos un jueves más. Tomemos otro café. Hoy jueves, Mañana como es domingo, día 12 de julio. a las 10 termina la reunión. Mañana de... Como siempre reunidos en torno a esta mesa tenemos a Pedro Pérez Blanco. Pedro, buenos días. Buenos días, después de tanta ausencia que he tenido. Sí, pero ya estás bien. Aquí me tenéis. Muy bien. Abel Herrero, buenos días. Y a Joaquín Bernal, buenos días, Joaquín. Buenos días. Pero anoche vi a... Bueno, y ya como nos hemos metido ya en verano, pues vamos a hablar de un tema muy importante que se realizaba no solamente aquí en Vitigudino, sino que yo creo que en todo el territorio español, ¿no? Y eran las labores que se hacían de recogida y la trilla de lo que era del trigo, de la cebada, de todo lo que se hacía, todo lo que se recogía luego para el año, para los animales. La mañana. Comenzamos, si os parece, Pedro, Abel y Joaquín, si os parece, comenzamos con las eras. Luego ya hablaremos perfecto. otro día de las eras, ¿no? Las eras. Sí, lo que eran las eras, porque aquí había 2 lugares, ¿no? No, más. ¿Había más? Sí, ya lo explicaremos. Vale, pues comenzamos, si os parece, cómo se hacía sorteo, no se hacía sorteo, porque aquí todo el mundo... No se sorteaba. Cada No. uno tenía su hueco y iba a colocar allí. Colocaban unas estacas y aquello ya con un número, y aquello ya era donde ellos iban a poner las parvas. Pero ¿quién daba las estacas y el número? No, ellos cada uno, el alcalde de campos, o entre ellos los agricultores, apañaban entre ellos. Nada más. Yo es que de esto no sé mucho. Yo sé lo que se hacía en otros pueblos, por ejemplo, en Yecla, pero aquí no tengo ni idea. Entonces, vamos a ver, porque otro día hablamos de dónde se sembraba, cómo se sembraba, se acarreaba y todo lo demás. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que eran las eras. ¿Había más de 2 Sí. lugares? Había varias, porque estaban las eras del ayuntamiento, que era lo que se hacía en lo municipal, en el terreno municipal, y después estaban las particulares, que tenían sus cercas, les llamábamos praos, en los praos, y cada uno trillaba en su prao. Cada uno hacía las parvas en su prao, que yo estaba el mejor, porque claro, como lo tenían cercado, allí no entraba el ganado más que el suyo. Ya. Tenían mucho menos que guardar, mientras las otras estaban a la intemperie, había que estar guardando por cualquier caballería, cualquier ganado que llegaba por allí, pues se ponía a comer de los manojos, y creo que se comían las espigas, no andaban Claro, comiéndose claro. la paja. ¿De qué se hacía? ¿Qué se trillaba? ¿El trigo, la cebada? ¿Qué era? El trigo, la cebada, el Algarrobas. centeno, los Arrobas- garbanzos, que había de todo. las algarrobas, había de todo. Pues La porque- avena. Vamos a ver, ¿qué es lo primero que se hacía para trillar? Quiero decir, ¿qué producto era? Las algarrobas. Lo primero que se trillaba era la cebada. Hablamos otro día de cómo se sembraba y todo demás. Primero era, habláis de garbanzos, garrobas, Sí. Centeno, Avena, centeno, cebada y lo principal de todo, el trigo. el trigo. Vale. Entonces, ahora contarme, ¿qué es lo que primero se trillaba? De todos estos productos, ¿cuál era lo primero? El Bueno, primero. pues mira, lo primero era la cebada, era lo más temprano. Era que primero se secaba, lo primero que estaba seco. Y era lo primero que porque tenía que estar bastante seco y con bastante calor. Si no tenía calor, pues no se podía trillar bien. Tenía que ser con el calor. La trilla no se comenzaba a trillar en la mañana temprano, no. Era muy avanzada, a las 11 de la mañana o algo más, cuando ya calentaba el sol, que el sol hacía justicia,
y estaba, decían, le llamaban el bálago, estaba caliente. Pues para que al pisarlo el ganado, porque era a base de vacas y novillos, como se trillaba de dos en dos. ¿Los novillos también? También. Y después había quien tenía mulos. Mulos aquí había pocos, pero por ahí en los pueblos había más. Aquí había alguno que tenía sus caballerías y trillaba con ellas. Y eso se adelantaba mucho más, porque iban a un paso más ligero. Las reses, lo que se dice el ganado vacuno, iba más lento. Empezamos por partes, porque lo primero es dónde se trillaba, qué lugares había aquí en Vitigudino. Bueno, ¿alguno de vosotros sabéis o lo explico yo? Pedro, Yo conocí dos lugares. Uno fue detrás de la Plaza de Toros y otro donde está ahora el mercadillo, el instituto, el cuartel de la Guardia Civil. ¿Todo eso? Todo ese barrio era una era. ¿Cómo se llamaba aquella zona? El ejido. Elegido. Todo eso era una era. O sea que antes ahí viviendas no había. No había ni viviendas, ni cuartel, ni instituto, ni mercadillo, ni nada. De la calle del Aire y la Paloma no pasaban las viviendas. Donde está el mercadillo, sí, daban las traseras de todas las calles, de todas las casas, que todo eran corrales. Y a partir de ahí ya no había ninguna edificación. Ni el silo, ni el instituto, ni el cuartel, todo eso ha sido ni viviendas, ni nada. Nada. Y todo era una era. Había un relato muy grande que había rayos. Ni el campo de fútbol estaba, que del otro lado también era la era. También. Campo de fútbol tampoco. Todo era una era. Llamábamos. Porque entonces se trillaba mucho, claro. Ahora ya nada. Ahora prácticamente no se trilla. No, ya no. Bueno, continúa. Y eso ya se acabó porque no se siembra tampoco. Claro. Y bueno, claro, ya no es rentable sembrar por aquí. No es rentable. Para trillar, y entonces ya no. Y en cuanto al tiempo de la trilla, que hablabas tú, de muy avanzado, yo recuerdo que en las vísperas de San Pedro había ya mucha gente trillado. Concretamente de mi casa mi padre tenía alquilada una cortina en el Paseo del Socorro, en lo de Moronta. La cortina de Natalio. El día de la fiesta de Moronta teníamos que ir a guardarlo porque se comían las espigas, todos los chavales saltaban. Y entonces se traía a la era del ejido y se procuraba que hubiéramos terminado ya para ir a la fiesta de San Pedro. Ahora ya es más avanzado. San Pedro en Villar de Peralonso. Ahora ya, a lo mejor en agosto no han trillado muchos, los pocos que queden. Pero entonces, en junio, a final de junio, algunos ya habían terminado con la cebada. Sí, pero mira, figúrate tú bien que es que San Pedro, la fiesta del Villar de Peralonso, era porque se iban allí a contratarse los cosecheros, los que iban a recoger la cosecha. Y allí iban, y era como en el mercado del ganado, pues con las personas, exactamente igual. ¿Tú cuánto quieres ganar? Pues mira, tanto no te doy tanto. Y así, se ajustaban así. Eran San Pedro en el Villar. No solo los cosecheros, sino criados para todo el año. No, esos eran en San Juan, en Peralejos. En San Juan Eran los criados de todo el año, que llamaban criados. Aquellos que se ajustaban de jornaleros para todo el año en la agricultura. Era en San Juan. Y claro, el que no sabía, y pastores, y el que no se había ajustado ahí, pues iba a San Pedro, por si acaso salía también algo para todo el año. Pero allí eran los cosecheros, los que recogían la cosecha. Hay un dicho que dice, de San Juan a San Pedro van 5 días, que disfrutan las chicas con alegría. 5 días era. Otro día tenemos que hablar cómo se celebraba San Juan o San Pedro, el ramo que le ponían a las chicas en casa. Eso yo no lo hemos hecho, ¿eh? Yo lo tenía yo en memoria y lo tenía preparado el día aquel que ya eso para otro programa, ¿vale? Porque los tenemos ahí, ahora llega verano y ni te cuento lo que hay que hacer. Bueno, en primer lugar, aquí hemos dicho que había 2 lugares, que era la Plaza de Toros, ¿no? Sí, pero había otros particulares que ha contado. Luego los particulares, mira, os recordaré, por ejemplo, el señor Anastasio, el que llamábamos el hachador. Pues en ese prado que está que hace esquina con la carretera Villalmuerto, y la circunvalación, ahí trillaba él lo suyo siempre y tenía unas parvas muy grandes, tenían bastante cosecha y ahí tenían sus parvas, ellos estaban ahí dentro del prado. Don César Delgado, el tío de la farmacia de don Arturo, pues ese trillaba siempre arriba, donde está ahora el polígono industrial, allí había un cercado muy grande y él ponía allí las parvas y en aquel cercado que era suyo, pues él trillaba allí. En la calle La Cañada, pues había otras 2 o 3. ¿Cuál es la calle La Cañada? Pues es la que está pegando al tanatorio de la Virgen del Socorro. Vale. La calle esa que va hacia la Fuente de los Obispos. Vale.
Esa es la cañada. Ahí había otros dos Particulares- prados, o tres, Particulares y se trillaba. serían los mínimos. Los Hombre, mínimos. aquel que tenía posibilidades, que La tenía buenos mayoría mercados, iba tenía a esas buenos eras prados, públicas. y aquel por eso trillaba allí. Pero claro, como aquí los labradores no eran, digamos así, de mucho capital, no eran muy ricos, pues había pocos que tuvieran cercado grandes y tuvieran cosecha como para guardarla para él solo en un sitio. Tenían que valerse de la ayuda de los demás. Ahora después explicaremos cómo era todo aquello, cómo se trabajaba, porque aquello no comenzaba, la recogida de la cosecha, el trabajo para ellos, no comenzaba ahora en el verano. En el invierno ya se trabajaban ellos. ¿Sabéis en qué se trabajaba entonces? Lo llamaban el serano. Se reunían en las casas. Y mientras las mujeres hacían calceta, tejían la lana, Estás hablando de invierno. los hombres hacían los briondos y las briondas. Iban con su escofina, con su serrucho, pequeño serrucho, tenían su pala de madera preparada y allí hacían el briondo con sus cuchillos bien afiladitos, bien para cortar, que dejaran los dientes del briondo que llamaban, que eran unos palitos, pues bien finitos, y aquellos se guardaban, o bien como llevaban la tenada, o bien el que tenía un desván muy grande en el desván, porque también se hacían las horcas, la tornadera, aquella que era de madera, veréis alguno, que era de 4 o 5 gajos, que aquella era para dar la vuelta a la parva. Luego me tenéis que hablar para qué servían todos esos utensilios. Sí, venga, yo la después pala y todo lo demás. de eso ya hablaremos más. Si alguno Sí. de vosotros quiere ver, Abel quiere decir algo, recuerda cuando era niño que iba a trillar, Abel, cómo ¿te era vas a la trilla. Yo me acuerdo de, has dicho tú, el señor Anastasio Corral, que era el donde trillaba en el prado ese, en el prado de la carretera de Villamuerto. Pero es que enfrente había el señor Ricardo, que trillaba enfrente, era el padre de la Teodora. Ese trabajaba ahí a mano derecha, según se va a Villamuerto, a mano derecha, el que hace esquina. Y ese porque yo iba mucho a trillar ahí, vamos, mucho. Cuando nos daban que no había colegio, pues la Teodora estaba deseando que fuéramos a ayudarle a trillar, porque él lo que estaba era cansado de trillo. Íbamos mi hermano y yo, los 3 hermanos, y nos poníamos a trillar allí, que yo lo que peor veía, y no pude aguantarlo mucho, fue cuando una vaca tenía que hacer sus necesidades, y había que ir con el orinal a hacerlo allí. Y ponerle ¿Orinal o un cesto? O una pala. No. la pala. Estos tenían orinales. Ah, sí. Orinales viejos, y cuando veías que era esa tenías que salir corriendo para que no... Para que no cayes en la parva. En la parva. La moñiga. La orinal. Y eso yo... Pero Y mucho, luego mucho. lo ponías en el trillo otra vez. No, iba- tenían un montón allí fuera. Ah, y allí lo echabas. Y allí lo tenías que Pero echar. aquello tenía que ser entre moscas, calor y olor. Aquello hay que era- saberlo. Se aguantaba todo entonces. Pero entonces, ya que por ahí me tocó mucho. Mira, y otra era que había, que decía, era donde está la Gudina, el prado de las escuelas, el pie de escuelas. Allí trillaba el señor Cipriano, el padre de Doña Lola y del que quiso ser torero, Nino. de Nino. Nino. Allí el señor Cipriano llamaba el pelao, para que lo entendamos bien. Y allí trillé yo por primera vez en mi vida, con 5 años. Joaquín, Con 5 con años 5 a trillar. años. Era muy 5 precoz. años. Este Joaquín era Pero muy con precoz. 5 años no... 5 años fui a trillar. Mi hermano, que era mayor que yo, estaba allí ya con él y hacía falta más trilliques porque tenía mucha cosecha aquel año. Y avanzaba ya el tiempo, ya se pasaban las ferias y hacía falta trillar. Y me llevaron también a trillar allí. Pues tú verás yo, como dice Abel, cuando el ganado tenía ganas de hacer sus necesidades y coger el orinal Pero y si no ponerse... podrías con Pues eso. con yo no 5 podía con él. Es que en cuanto soltaba dos de Eso, esos eso. fuertes, Dos de esos, pues se dos. me caía de la mano. No había más. Porque es que yo no podía con él. Claro. Madre mía. Ya. O sea que había muchos lugares para... Muchos, ¿Y cuándo sí. se comenzaba normalmente a trillar? ¿Lo primero la cebada? ¿Qué Mira, época del la año? cebada, como decía bien, por San Pedro. Por San Pedro se comenzaba la El día de cebada, San por San Pedro Antonio- ya se segaba, ya se comenzaba a trillar. El día de San Antonio, que es en el mes de junio, Junio. ya estaban esperando en muchos pueblos para empezar a sembrar Sí. a sembrar, a trillar, A tri-
a segar la cebada. A segar. Es que se segaba a mano, que luego hablaremos otro día de lo de que se la siega, ¿no? Luego en las eras municipales, pues no, esperaban, hacían las parvas, se acarreaba con los carros que eran de ganado, que era vacuno casi todo, y se hacían las parvas y esperaban con las parvas para comenzar a trillar. Pero no se esperaba un día determinado todos juntos, sino cada uno cuando tenía cada la uno, parva... Cuando Y viera se que ya ayudaban estaba... unos a otros. Mm. Y eso no era solo lo malo del... Pero se juntaban, vamos a ver, porque vosotros como conocéis el tema, pero hay gente que no lo conoce, entonces era un trozo de porción de tierra, se le dejaba a una familia para que ahí hiciera su parva. La parva consistía en los manojos que tenías o bien de centeno, de cebado, de trigo, se hacía una parva que era como una pirámide. Sí, pero de su especie aparte. Ya, trigo, pero cada parvas uno de tenía... trigo, de centenos, de cebada, de avena, de avena. Pero cada familia tiene un espacio, un trozo. Sí, cogía un espacio. Y luego Ponían las otro. estacas con un número, como te he dicho yo, o con las letras le ponían allí en la estaca y entonces aquello se lo respetaba a los demás. Vale. Cada uno Y ahí cogía el trozo. y ahí era donde se trillaba. Se trillaban el ejido, donde más, era el más grande. Después de la plaza de toros, pues también se trillaba bastante, pero eran menos parvas, eran más pequeños. Era el barrio más pequeño de agricultores. Ajá. Pero también se trillaba exactamente igual. Y allí había que ir a dormir a las parvas. Sí, ¿por qué? A dormir Por la debajo noche. de un manojo, porque el ganado de noche venía y las comía las espigas. ¿Y cómo dormías? A ver, ¿cómo se Pues hacía? encima de un manojo con una mantita y se acabó. Se Y ahí extendían unas dormías pajas, toda la noche. Se extendían unas pajas, bueno, dormir, pues, se dormía de maravilla. Estabas cansado, estabas rendidito, pues mira, cuando colocaba la almohada, pues aunque venía, a lo mejor venía una vaca a comer y cuando llegaba a la cabecera tuya despertabas. O alguien a quitarte algún manojo. O alguien a quitar algún manojo, que también se los quitaban. Había de eso también. Claro. Y nosotros de Trilli, que yo fui Trilli, O sea que me da la bastante tiempo, sensación que aquello era como un campamento. Allí igual. dormía todo el mundo. Íbamos a dormir todos a las parvas y después unos cuantos a robar fruta. ¿A Era qué? el tiempo de la fruta, a robar fruta a las huertas. La huerta del señor... Íbamos a robar fruta a las Porfirio. huertas y se escondía entre los manojos, comíamos fruta todo y teníamos fruta allí para todos. Ah, mira. La repartíamos hermanamente entre los que estábamos en las parvas que íbamos a dormir. Qué bien, qué bien. A la hora de comerla, hasta entonces se metía toda en un sitio, la parva que más tarde se iba a trillar, pues mira, fulano, el centeno va a tardar mucho en trillarlo, pues ahí se escondía la fruta. Vamos a ver, primero se hacía la parva, luego se deshacían los manojos y se ponían alrededor de la parva haciendo un círculo, como si fuese un sombrero de cono, ¿no? Efectivamente. Vale, es que no me lo contáis. Eso era así, claro. Porque como claro. lo sabéis, Y es que pero dejaba hay- para alguien más, que pues hacían y se arramaba, que llamaban era arramar. ¿Arramar qué era? Que era coger los manojos, Sí. como tenían con un vencejo atado, con una hoz pequeñita, Un hocín, vencejo, ¿qué le es un pica, vencejo atado? se cortaba, el vencejo es con lo que estaba atado el manojo, ¿Pero con qué? ¿Qué es? de paja. Un vencejo es... Que la tarila cuando iban a segar, Como una cuerda, pero... en Una vez cuerda ser que saque de cuerda, paja. pero era de paja, sería de paja, le hacían un nudo, le trenzaban muy bien la cabeza del trigo de uno para el otro y después le ponía la paja y le volvía a dar una vuelta así quedaba que lo quedaba O sea, que no eran cuerdas. Estaba bien, no eran cuerdas. Eran no. vencejos. Eran vencejos, se llamaban. Vale. Y eso era, luego se subía al carro, luego se ponía, y se hacía la parva con eso. Luego, para trillarla se quitaba el vencejo y se, como dices tú, que se hacía... Y se arramaba. Arramaba. Arramar la parva es Eh. hacer un círculo al lado de la parva del... Todo alrededor, haciendo Para un que círculo pasara alrededor el de la trillo, parva, para el trillo. porque en redondo iban las parejas trillando, iban dando la vuelta con el trillo. Vale. Que el trillo, pues costaba, que lo que era el trillo, eran 3 tablones que estaban unidos, por arriba con un palo, llevaban un hierro en el centro donde se le metía, que llamaban el cambizo, lo que llegaba al yugo del ganado. Cambizo. Y aquello era el peón, se llamaba el hierro aquel. El peón. Ahí se colocaba. Y por debajo estaba lleno de chinas. Que Y los estaban- llamaban de chinas, pero de chinas las traían entonces de Cantalejo. Había una fábrica de trillos de la provincia de Segovia. De Cantalejo venían aquí con carros a vender los trillos antes de ahora de comenzar la trilla. Y a enchinar los que tenían los demás. Porque Enchinar que era, tenían- en una hendidura meter el chino. colocar la china, que era de pedernal, y era muy duro, y al golpearlo un poquito con el martillo se abrían y quedaban con unos cortes, y aquello se iba arrastrando por encima del bálago, como le llamaban entonces, que era de la paja y de las espigas, pues les iba cortando, les iba magullando. Sí. Y así hasta que quedaba ya cortado Y muy finito. vueltas, y vueltas, y vueltas. Y vueltas y vueltas. Y allí sentado en el trillo, y cuando más había que sentarse, fíjate, días de estos de sol de justicia,
que era un Sí. sol de julio, pues entró allí y era cuando más vueltas se ve que darle ni el ganado, casi querían dar, iban muy lentos. Pero vamos a ver, yo digo, habría que sacarse el carnet para conducir, porque las vacas, es decir, vacas, novillos, mulos, Mulos. burros, Burros burros pocos. no. Aquí, Vacas, en generalmente. algunos pueblos se Vacas, trillaba eran con vacas. burros, pero aquí Vacas. burros muy pocos. vale, La esas mayoría en vacas vacas. tenían que ir dando constantemente vueltas a la parva. Constantemente, todos los días. Vale, y iban agarradas al un palo que tenía el trillo, con unas El correas, yugo, Con un el yugo. un yugo, Y luego con las coyundas, ¿sabes? Por aquí se llamaban coyundas, que eran de material, Sí. que se le ceñían en la frente y alrededor de los cuernos con el yugo a las vacas para que no se soltaran y fueran apretados y no le hiciera daño, no le rozara el yugo. ¿se le porque era de tapaban los madera. ojos o no? No, No, No. nunca, No, no. nunca. no se le podían tapar porque si no veían se iban para cualquier parte. Ya, pero como ibas tú dirigiendo con el... Porque pero- eso es como... Tú tenías que llevar las cuerdas No, no. para aquí no tirar había de la cuerdas. vaca. Simplemente una vara, que era la hijada, con un piquito y con la vara la dominabas de un lado para otro. Pero no Y llevaban además- una cuerda que tú tenías que No, agarrar, no, ¿no? no. Ah, no. Las mejores, las que ya sabían y estaban acostumbradas, iban delante, el otro trillo detrás, el otro de la compañía de 3 trillos, se ve que ponía 4 trillos, 2 trillos, un trillo solo, eso dependía. Dependía Ah, cómo- yo eso no lo he visto nunca. Yo sabía que había un trillo, pero no... Vamos a ver, podía estar trillando 2 parejas. Y 4 parejas. O más. O 4. Sí. Así, tantas. Si no había trilliques para todos, se le ponía una piedra que pesara. Exacto. Para que Si no pesara. había peso Y iba llamando con la hijada a los que venían detrás, los que iban en el trillo de adelante. y se ponía una piedra grande para hacer peso. Eh, ¿Alguna vez fuisteis vosotros para montar en el trillo? Uy, yo muchas veces. Muchas No, veces. pero de que queríais montar en el trillo. Sí, para querer montar en el trillo, yo a la plaza de toros fui muchas nos veces. gustaba a todos los Claro. chavales. Por eso de trillique yo fui contento cuando tenía 5 años, porque me gustaba. Claro, bueno, menos coger cuando Menos echaban cogerle ni hacer lo que la había que moñiga, hacer. eso no. Y Porque antes, ¿sabe lo que tenía que hacer el trillique? Cuando se terminaba la tarde a la puesta del sol, se soltaba la vaca y se había que llevarlas al abrevadero. A Al beber. caño grande, si eran los del asido, o a la charca de allí de la plaza de toros, o venir al caño de Santana a darle beber. Y desde ahí llevarles a donde estaba el vaquero. Pues iban a pasar la noche en el campo para comer. Y en la mañana había que irlas a buscar pronto ya después de salir el sol, para traerlas a casa, traerlas a los corrales, le daban algo de comer para que ellas vinieran contentas y Sí. suficientemente. Y luego después para unirlas y llevarlas a la era a trillar. Pero ya a la era a trillar, pues ya cuando pasaba a las 11 de la mañana, por lo menos que pasaba ya. O sea que era tarde, se empezaba Sí, a trillar tarde. para que estuviera caliente la Caliente. parva. Porque el sol ya lo hubiera pegado, estuviera caliente. Antes Mientras tanto, ¿Tú, Pedro, para quién fuiste a trillar? antes de empezar la trilla, cuando los dueños no nos veían, todos los chavales nos subíamos la al alto parva. de la parva. Sí. Nos tirábamos, bueno, algunos haces ya estaban deshechos antes de llegar a Abajo. extenderlos. Nos gustaba mucho a los chavales, pero cuando no nos veían, porque si no el dueño O sea que si ibas por nos a las... cascaba. Ibais a jugar a las parvas. Íbamos a jugar y cuando había trillo siempre íbamos, ¿me dejas subir al trillo? No ir como trilliques, como tú dices, profesional, sí. sino que los chavales nos gustaba subir. Como necesitaban peso, como vosotros decís, ¡hala, subiros aquí! yo a mí el gustar Ponían- me tardó muy poco en olvidarlo, porque como fui forzoso después, ya Claro. no me gustaba. Una tajuela, y allí iba el trillique. O un tajito Una- que se una hacía tajuela. con una madera. Mira, aquello era una madera Era- y se ponían 3 patas, 3 palitos, o sea, de 3 patas y te sentabas. El tajo, en el tajo, Era ¿no? el tajo. El tajo. Y luego estaba luego la cesta o el orinal para recoger Claro, claro. lo que la vaca echaba, ¿no? Iba adelante en el trillo. Sí. Hombre, el trillo tiene buena superficie y cogías 2 o 3 El personas. trillo era grande. Entonces, Dos o tres personas pueden coger claro. muy bien en un O sea, que trillo. los niños ibais a que os montasen en el Íbamos trillo. a jugar, a que nos dejaran subir al trillo. ¿Alguno se caía del trillo? Aunque se cayera no pasaba nada. No Por eso había digo, pero altura. normalmente se caían. Muchos se tiraban adrede. Claro, A la paja no había 10 centímetros, no pasa nada. claro. Pero que jugábamos mucho, algunos lo agradecían, algunos dueños agradecían porque ahorraban horas de trillar cuando los chavales íbamos y le deshacíamos todo. Claro. Abel, cuéntame, tú ibas también a montarte en el trillo Y sí, Todos bueno, los chavales. nosotros íbamos a casa de la Teodora esta de de Teodora. Teodora. Y la Teodora, en cuanto nos venía a entrar por la puerta de la finca, vamos, del Prado. Venid para aquí alguno, ella se cogía y se iba y a acostar la siesta. Ah, sí.
O sea que hacíais un favor. Estaba deseando que fuéramos alguien para Sí. ella irse a dormir. La Teodora y sus hermanos. Sí. O sea que no era ella sola. O sea que era, para vosotros era un juego, pero realmente le hacíais un favor. Pues era un juego, para nosotros era un juego el que nos dejaran ir allí, porque había sitios donde no dejaban entrar a los muchachos. Había unos que no dejaban entrar por lo que fuera. Yo me acuerdo que había en la calle La Huerta uno pegando donde tiene Pepiño ahí ahora, o tenía Sí. un prado, que ahí yo me acuerdo de veces de no dejar entrar a los muchachos. Sí, yo también recuerdo, sí. ¿Y por qué no dejaban entrar? Hombre, porque Pues daban no guerra. sé, porque darían guerra o qué sé yo. Daban guerra, espantaban el ganado. Siempre se cruzaban en la parva y corrían, le daba miedo que era un Pero había peligro. gente que no quería que fuera. Sin embargo, había gente que estaba deseando que fuera alguien. Y claro, como ibas tú deseoso de trillar, pues lo mismo fue que estuvieran 1 hora que 2. Claro, Mientras estabas trillando, los otros durmiendo. claro. Sí, Los- porque eran largas, ¿no? Lo que los sorprende es cómo las vacas que tiraban del trillo sabían casi el camino, porque venga a dar vueltas, aunque no las atendieras, Claro. ellas solas Daban sabían dar la vuelta. vuelta. No, bueno, si les dejabas, por eso estaban los trilliques, si les dejabas, se salían de la parva. Había alguno que se salía, ¿no? Sí, se salían, cuando les dejaran libres. Y había un enemigo muy grande, La mosca. La mosca. la mosca. Un insecto tan pequeñito, parecía mentira. La mosca. Que le picaban la oreja, levantaban el rabo, pero era por echar a correr, que hacía, pero le picaban en la oreja. Sí. Y si llegaba la mosca, era terrible, pues eran con el trillo corriendo para un lado, atravesaban la carretera, el trillo lo se destrozaban. escapaban. Se Claro, salían de... La mosca les hacía correr, no sé qué daño le haría, cómo le pincharía que le hacía un daño terrible, que corrían, bueno, se morían a correr, se reventaban. Pero ¿y cómo aquello se... Había que volvía otra sujetarles vez? porque ellas iban y buscaban una sombra. Y mira, el que trillaba con yeguas o con caballos, que por aquí eran pocos, pero el país eran más, esos eran más inteligentes. El caballo es muy inteligente, Sí. porque sabe lo que hacían para la mosca. No le visteis vosotros nunca cómo hacían los caballos para evitar la mosca. Se ponían al revés, uno mirando para adelante y otro para atrás, y con la cola, como tienen la cola muy larga, no sé los que se la cortaban, pues estaban sacudiéndose la cabeza uno del otro. Ya, pero eso cuando estaban... ¿Y cómo iban en el trillo uno mirando Iban para y adelante yo, y para iban atrás? En el trillo no se la quitaban. por eso digo, porque el cuando trillo lo no- dejabas libre, lo dejabas parado, sí, porque la mosca cuando más la guerra les daba la costan, quedaban Mira, parados. pues tengo que fijarme yo cuando había así caballos, a ver si se ponen así, coices. Puede Puestos ser. en esa forma, sí. Y hoy lo hacen todavía. Sí, y hombre, se quitan claro. las moscas uno a otro, pero así, no las dejan Qué parar. bueno. ¿No? Porque las moscas donde le estorban es en el oído y en los ojos, la cabeza, además le estorban. Y en la parte trasera. Claro. En la parte trasera también. Entonces con la cola, pues le están dando, la parte trasera ya con la cola la defienden Ya. ellos bien. Bueno, volvemos a hablar de lo que es las parvas. Sí, porque sí. una Venga. vez que lo tienes ya supuestamente trillado... No, primero, había una persona que estaba dando vuelta a la parva. A ver, contadme. Con la horca, como yo decía, o tornadera, aquella de madera, que era de madera, se le había que dar la vuelta a la parva cuando la parte de arriba ya estaba muy machada y abajo quedaban las pajas enteras. Entonces se le Vale. daba la vuelta para que las pajas que no sabían pasar el trillo al revés. Y había que dar la vuelta cada X tiempo, O sea la que vuelta había... a la parva. Contamos, gente que estaba Pero no se le trillando... daba hasta que no se terminaba, desaparecía la parva. Había que arramar todos los manojos que había amontonados. Después ya se le daba la vuelta a la parva. ¿Cómo? A ver, Con la tornadera. ya, la no, tornadera, sí. que Vamos a ver, era de primero madera. había que terminar la parva, Había toda. que terminar la parva. Una vez que la parva, que el montón de manojos estaba ya en el Abajo. suelo ya se daba la vuelta. Ya se le daba la vuelta a la parva. Vale. Y luego después, cuando se terminaba, que estaba ya trillado, que estaba ya fino, que ya estaba, pues había que apañar. O ¿Sabéis sea que le cómo era damos vuelta a la parva, volvemos a trillar de nuevo. Sí, ya, cuando estaba ya fino, que ya estaba terminado de trillar, se apañaba. Entonces ¿Eso se qué tenía es? una apañadera. Y aquello era como unos tablones muy grandes. con Un dos- tablero. Tablero. Para agarrar con dos manos, para agarrar que tenía dos agarradores. Y le ponían Así. una cadena en el centro. Y con aquello lo recogía y iban llevando, cuando llegaban a un sitio en el centro de la parva, lo soltaban e iban haciendo el montón. Y lo hacía, se llamaba el pez. Pero aquello ya estaba muy trillado. Aquello estaba... Estaba ya muy trillado para limpiarlo. Vale, y ahí estaba unido el trigo o la cebada, No, el no, grano, no. el grano con la paja. El grano con la paja. El Estaba trigo todo. estaba Había estado aparte de todo la junto. cebada, aparte del centeno, aparte de la avena. No, perdona.
si has acabado de hacer la parva, lo juntas, ahí estará todo metido, ¿no? No, la parva era de cada especie. Ya. Una parva se hacía de trigo, otra Sí, se hacía de centeno, pero me refiero otra de que cuando cebada. pero cuando has terminado la parva, Joaquín, ya está todo, ya está bien machacadito Sí, eso, sí. ¿no? La juntas. No, pero es la especie que está allí. Si es de trigo, pues lo juntas todo lo de trigo. Claro, y está allí metido el trigo y la paja. Y la paja, nada Es lo más. que quiero decir yo, el trigo y la paja. El trigo y la paja. Y se hace como una especie de triángulo Efectivamente, un pez. alargado, se llama pez. Alargado. Eso se llamaba pez. Y cuando venía al aire se colocaba al aire de arriba, al aire de abajo, al aire gallego. Depende del lado que soplara el aire, porque había que limpiar con el aire. Una vez que tenemos hecho el pez, que se El llamaba pez, así, sí, había que limpiarlo, había que esperar a que hubiese aire. a que hubiese aire. Y Vale. diese el aire bien de costado de la parva. Vale. O sea, que fuera al costado de la parva. Si la parva estaba mirando una parte, estaba mirando al norte y otra al sur, pues entonces el aire venía del este, ¿no? Sí. Al del este. Pues entonces... o del oeste, pues cuando venía aire del oeste o aire del este, entonces se limpiaba. Y si no, se le daba la vuelta a la parva. Si Otra vez. el viento venía mucho, se le daba la vuelta para poder limpiar. Y era volver a coger la pañadera y darle la vuelta, ponerle en el lado que venía el viento. O sea que se dependía del viento para poder limpiar. Y entonces, fíjate, participaban hasta los serenos. Aquí existían los serenos. Pedro los conoció bien, que ya hablamos un día de ellos. Existían 3 serenos. Y los serenos, en la noche, a lo mejor a las 3 de la mañana, se levantaba el viento gallego y iban por la parte de los agricultores, daban la voz, ¡hace aire gallego! Y entonces todo el mundo se levantaba y iba a trillar. ¿A que sea a de noche? limpiar. A las 3 de la mañana iban a limpiar. Ay, A ¿el las 4. sereno hacía eso? Sí. Cogía los briendos y empezaba les iba hacia arriba echando hacia un lado solo, hacia el lado que O venía sea el que vamos a ver, viento. con la pala tirabas. No, con el briendo. Con la brida. Con un briendo. Era el briendo que era más Brienzo. pequeño. La brienda era para coger la paja. Era más grande. A ver, era. a ver. Sí, el había, briendo era más varios, pequeño. había varios instrumentos, el briendo, la pala, la tornadera, no tornadera no. Sí. El Pero con eso no se limpiaba. Vale. Y el briendo. briendo. ¿El briendo cómo era? ¿Cómo es el El briendo briendo? pues era un palito solo, era pequeño, de un tamaño de 40 centímetros, Sí. o 50 como mucho, que tenía 5 o 6 palitos que llamaban los dientes. Dientes. Eran los dientes, que era con lo que se cogía con el grano con la La paja y el grano y se se tiraba al alto, volteándolo hacia el lado que venía el aire, y entonces la paja se la llevaba para un lado y el El grano aire caía llevaba en la otro. paja y el grano quedaba en Y vertical. luego tenía que estar el que sacaba el muelo. O sea que se hacían ya 2 montones, la Sí. paja y lo que es el Y grano. pero tenía que ir uno cerca donde Pero se iba ¿cuánto haciendo. tiempo se tardaba eso en Luego, hacer? pues mira, depende, varias horas en trillar. Depende de la cantidad. Limpiar. Varias Y si no horas se solo. paraba al aire y se quedaba a medias. Se Limpiar. paraba el aire y dices, ya me voy Ya, para casa. O sea, vuelta. A esperar otro A día. esperar otro Esperar día. otro que día. hiciera aire. Era así. Pero si no se paraba el aire seguía así, pues uno sacaba el muelo. Que el muelo era con la pala de madera. La pala que era toda entera de madera y aquel iba al lado del grano y ya el grano, le cogía grano y todo, lo iba volteando y sacándolo, orillándolo, al lado que venía el aire, orillándolo, separándolo de la paja. Mientras los demás seguían echando allí y él seguía aquel... ¿Todos habéis uno o hecho dos. lo mismo? Abel, ¿tú también has ido? No, yo de esas cosas no hice. Tú no, porque tus padres no eran Yo no lo he labradores. hecho, pero lo hemos Pero- visto todos. Lo hemos Vamos, visto. visto todos y... Sí, pero hacerlo no. Tú, Joaquín, sí. Yo sí, me Todo tocó eso. hacerlo. Luego, después de eso ya era el coger el trigo o la cebada, el centeno, y en la fanega, que era lo más normal, ¿no? Un saco, Sí, la No, media no, no. fanega. media fanega. Y eran los Era la- costales. Ya lo cogías y pues tantos medidas de fanega o de... Eran fanega. medias, ¿no? La media que... Media. Sí, la media fanega. Y fanega también había. Y también había la A ver, cuartilla. contarme a mí, porque una vez que tienes separado la paja y el trigo que costaba, o el Sí. centeno, cebada, lo que fuera, ya lo tenía separado. Se hacía Vale. un montón. Se hacen 2 montones. Un montón todo, en un montón grande. Entonces sí que había que vigilar, porque ya estaba separado y la gente Sí, podía venir y... Hombre, claro. El grano a los costales y la paja a los pajares. Y la paja, Vale, los pajares. ahora porque- vamos a ver cómo se trasladaba todo esto. Primero, el grano que teníamos lo metíamos en los costales. Que ahora hablarme de la medida de los costales. Había que dejarle el grano que se calentara con el sol, que se termina de secar, porque a veces que algunos salían, decían cerezoso. Cerezoso. Que no estaba seco de la humedad que había recibido abajo, Sí. tal. Porque había que barrer, las áreas se barrían Ya eso totalmente. después, sí.
con unas que le llamábamos escobajos, Sí, pero primero que háblame eran del de otro. piornos. Sí, háblame del otro. Y Luego luego hablamos. después, cuando estaba el grano ya allí, que estaba para recogerlo, pues iba con la media fanega y se llevaban los costales. Los costales se hacían 4 medias, 2 fanegas cada costal. ¿La fanega qué es? La fanega, pues, hombre, a ver que lo explique bien. ¿Cuántos kilos tiene? No me acuerdo ahora. ¿Cuántos kilos tiene una fanega? No me acuerdo bien cuántos kilos tiene. Pues mira. Pero eran sacos, con- grandes y medianos. El saco era grande, era un tamaño, Yo lo me que no acuerdo era muy ancho. que nosotros vendíamos sacos para el trigo y la cebada esa Sí. en la tienda. Y había, no sé cómo se llamaba, no me acuerdo del nombre. Había un número determinado de sacos para el trigo, por ejemplo, eran 5 o 10, que lo tenía un nombre. ¿Costal? Sí, le llamaban costal. No, costales no. El El costal era un número determinado de costales, digamos, o sea, Ah, sí. que era lo que... Y entonces allí se metía cada uno, por ejemplo, el trigo sería el más grueso porque era Claro. más grueso. La cebada y el centeno pues eran más finos. O sea que Había- había sacos para cada Sí, producto. había sacos. Y yo me acuerdo de vender, a lo mejor, es que no me acuerdo del nombre como que tenían. Pero Mira, que lo era- principal mira, de todo eran los costales. Después vinieron los sacos de lienzo, bien como dice. Pero era porque eran más baratos De que lona. los... Pero los sacos normalmente eran de Los lana. costales eran de lana. De lana. En Era- Umbrales era- había una fábrica que los hacían muy bien. Venían a venderlos aquí. Aquí no había fábrica. de Y luego se le costales. ponía el nombre Luego le ponía cada uno los iniciales. Sí. Un bote de Se- pintura. No, pues se bordaba normalmente. O se la ponía- bordaban o copintados, ¿eh? Yo los vi pintados. Yo los muchas tengo, veces. la alforja y el costal lo tengo bordado. Ya, Quiero bordar. bueno. Cosido en rojo. Se ponían las Mira, letras en había, rojo. entonces, por ejemplo, como aquí dice el padre de Teodora, que a lo mejor cogía, pues, tenía 50 costales, pues para bordar todos los costales, figúrate. Bueno, bordar, quiero y decir, lo le que le ponían las costaba. iniciales. Pues Pero entonces lo más era le ponían los iniciales, las iniciales. ponía Pero, la R, pero escúchame, Joaquín, Sí. los sacos duraban muchos años. Y los costales, hombre, ¿no? claro que duraban muchos años Claro. y los heredaban de una familia a otra. Pero se le echaban 4 medias, que eran 2 fanegas. Era lo que se le echaba a cada costal. 4 medias. Y La aquello media era de madera. La media era de madera. Una medida Tenía- que era de madera. tenía para arrasar Un rasante. una regla, que entrara el rasante para que quedara exactito. No pudiera tener más ni Aquello se menos. llenaba de trigo, Llenaba de se trigo ponía el y se rasante vaciaba al costal. Y se vaciaba. Y eso era... Aquel se ataba, y que se ataba al costal cuando tenía las 2 fanegas. Y entonces, pues eso se metía, se subían al carro en la tarde. Se llamaba cuartilla. Aquel día se comía. La cuartilla es otra cosa, eso era era más pequeño. era más pequeño. Ah. Y La y cuartilla- el celemín. Y había el celemín y el medio celemín. Pero que en eso casi no se medía con la cuartilla, sí. Bueno, eso, Porque sí, ya no, llegaba un momento que ya no llenaba la media fanega. eso no se usaban, medía los con la celemines cuartilla. no se usaban para el trigo y eso, pero se usaban para garbanzos, por ejemplo. Sí. Eran la cosecha de garbanzos o de alubias, era menos, y era para lo que se usaban. Los celemines y los medios celemines, esos, me acuerdo yo mucho de ellos, tenía, por un lado era un celemín y por el otro lado medio celemín. Era un Era un cuadradito. cuadradito, sí, Por, de por madera. un lado era más grande y por el otro lado tenía menos. Claro, por ahora era la mitad, Sí. Era un celemín o medio celemín. medio ¿no? celemín, así estaba. La medida del grano eran así, y luego pues cada uno tenía su panera, o bien en el corral, donde tenían preparado una tipo de una habitación toda bien de cemento, y allí se vaciaba el grano. Se vaciaba. Sí, claro. Y O después en, de el allí, o en el sobrado. En el o sobrado, normalmente en el sobrado. En el sobrado. En el sobrado, si eran cosecheros, cosecha pequeña, pues sí, pero los que cogían mucho no podía porque el sobrado no Se aguantaba. hundía. Claro. Sí, porque el no sobrado aguantaba. normalmente era la parte de arriba de la vivienda que era de madera. Sí. Había Donde se aquí aguardaban los briendos y los utensilios de toda la labor, como digo yo, no siendo los araos. Los delgados, por ejemplo, eso que tienen una finca por ahí, Y los trillos. esos Renfe le metió vagones, le hizo unas vías para llevar allí los vagones, meterlos en la finca para cargar de trigo. Anda. ¿Aquí en Mitigudino? No, en Carabias. Se llamaba Carabias el pueblo, Carabias, que era la finca de los delgados. de don Arturo Delgado y don César. Pero de aquí, del Arturo Delgado. y de Ellos aquí. se han de aquí, pero la finca está, mira, comienza en el término de Valdecarros y termina en la provincia de Zamora. Es muy grande. Allí le metían, digo, yo le he oído decir, la finca no la conocí, pero que el Renfe le metió vagones
Pues tenían que tener mucha cosecha. Mucha. A lo mejor salí, yo le oí hablar, quiero recordar, de cientos de vagones. Uf, Mira, fíjate. Claro, tenía que decirte compensar. que allí tenía 2 cosechadoras para él solo. Cosechadoras, ya máquina de cosechar. cosechadoras, ya era cosechadoras. Ya cosechadora. Mira el grano que recogerían. Y tenía un molino para el ganado, que molía hacia allí, hacía de lo mismo que recogían allí, molían, hacían la harina para echar al ganado. Sí. Arabia será un... Y la siguen teniendo, sigue siendo de ellos. Ahora ya la tienen dividida, pero sigue siendo de ellos. Bueno, nos centramos de nuevo en Vitigudino. Estamos hablando de los sacos. Que ya una vez que ya estaba trillado y todo lo demás, el trigo se depositaba o bien en la panera. En la panera o bien en el sobrao. Que era la parte de arriba de la casa, que era de madera, se utilizaba para estos menesteres, ¿no? Mira, en el sobrao hay que comentarlo. Como el trigo estaba racionado, Sí. que estaba requerido, que había que entregarlo en el Servicio Nacional del Trigo, y no hace tantos años que estaban los hilos, donde había que entregarlo obligatoriamente, es uno que sembraras, así aquí los tenías que entregar allí. Pero claro, siempre ponían algo menos, ya te hizo hacer la picardía, porque había que hacer pan para casa. Y entonces el que se subía al sobrao, aquel era el escondido, el que no se entregaba. Pero el de la panera, y si venía, que llamaba a la Fiscalía de Tasas, pues se le enseñaba la panera, pues solo tenemos esto es lo que hemos recogido. Es que luego tenemos que hablar de la Fiscalía. Ya calculaban lo que había allí y lo que tenía que entregar. La parte que le quedaba para él, porque le dejaban una parte para volver a sembrar y para volver... Pues si no, claro, a ver cómo iban a sembrar al año siguiente. Claro, y aquí funcionaban para trasladar tanto el trigo, los sacos, se trasladaban en carros. En carros. En carros hasta las casas, ¿no? Hasta las casas. El primer tractor, me acuerdo yo bien, el primer tractor que vi en Vitigudino. Bueno, el primer tractor que existió por aquí fue el de Inés Luna Terrero. Lo trajo su padre. Le trajo de California, de los Estados Unidos. Le trajo allí. Yo le conocía aquel tractor, que no sé dónde lo conocí yo, Pedro. A la puerta de un chatarrero de Tamames de la Sierra. Allí estuvo mucho tiempo. Era todo de hierro. Las ruedas eran de hierro, macizas. Y aquí otro, porque quería montar una finca ahí de agricultura muy grande como las que quería hacer, parece como las que había, porque debía extender de allí, en California. Y entonces, pues se trajo el tractor, pero después aquí no era posible porque no valía para la finca, porque tenía mucha vegetación la finca y no podía hacer labor el tractor. Bueno, nos centramos en los carros, si os parece. Sí. Vamos a ver, porque una vez que ya hemos hecho todos estos menesteres, hemos llenado los sacos de trigo y hemos trasladado los trigos con carro hasta donde decir las paneras o los sobrados, sobraos, que es la parte de arriba, pues esa escalera que había de madera o de piedra, sí, hasta arriba, y se depositaban allí, ¿no? Y la paja... La paja había que recogerla después, sí. Ahora empezamos con la paja, porque la paja era más complicada. Los carros con la red. Los carros tenían una red que explicarme a mí lo de la red. Ponía una red adelante y otra atrás. Y los chavales también disfrutábamos, sí, porque nos dejaban subir al carro para encalcar la paja. La paja. Igual que después, cuando estaba en el pajar, también nos metían, aunque fuera desnudos, para encalcar. Sí. Pero vamos a ir por partes porque eso tiene su cosa. Vamos a ver, ¿cómo se transporta la paja que está molida ya, que es casi polvo, en un carro? Muy fácil. Pues tenía una red adelante el carro y otra atrás. Tenía redes. Tenía dos redes. Unas redes. Y unos tableros muy grandes de tablas finas a los laterales. El tablero se sujetaba, vamos, el carro, lo que es el carro. Sí, claro. Luego, aparte del carro, se ponía unos estarujos, ¿no? No, eso Había era para carrear unos palos unos palos que que ¿cómo se ponían llaman? en los laterales del carro, Pero ¿cómo se llaman esos palos? un poco abiertos. Sí, Sí, pero no, esos palos, los estarujos, Era era para para los haces. carrear los manojos. Vale. Para Y entonces, la paja no. Para la paja, ¿cómo se llamaba aquello? Eran Para la paja eran tableros. tableros. Tableros hechos de tabla, con unas tablas finas. Para aumentar- Que cogían lo que era la parte del carro desde Lateral. la red a red. De los Adelante, laterales. arriba, Los laterales. de los laterales. Vale. Y la red adelante y al atrás. Sí. Vale. Y en esa red ya no se iba la paja, porque era una red muy... claro. Además iba apretada, iba encalcada, como dice Encalcada. Pedro, ¿Con qué se subía la paja al carro? con Cucho. la brienda. Con la brienda. Allí era más grande que el briendo, era bastante más La grande. brienda tenía es más dientes- grande que el briendo. Bastante más Los grande. dientes más largos. Sí, más largo, siempre más grande, y hacía a la Ancho. parte de atrás le solían poner
o una cuerda o un alambre con unas tablas para Vale, que una cogiera tabla. mucha paja. De cada vez, como Y no se pesaba, cogía y mucho. se cogía desde abajo y se tiraba Y para se tiraba al carro. Vale. ¿Y ahí en el carro quién estaba para encalcar? Un chaval. Uno de los que había hecho el trillique o uno de los que le gustaba. Sí, bueno, Sí. gustar. Eso no le gustaba a nadie porque Te ponía... había- ¿Qué se ponía en la cabeza? Tenías El que que, estar ducha así. Un saco. el que Un saco, calcaba, un saco. ¿qué ponía en la cabeza? Lo que dice Pedro, un saco. Un saco. Un saco, pero ¿cómo? Metida a la mitad, como una capucha, Como un fraile. como un fraile. Fraile. Es que no me lo contáis. Sí. A ver, ¿y Es qué que se hacía? van saliendo poco a poco las Hombre, cosas. claro, que todo no lo podemos tener en la memoria. Que, pues, el saco del encalcador que encalcaba, pues se lo ponía, porque no encalcaba solo los chavales, también había personas mayores que se ponían a encalcar y que encalcaban. Y cuando estaba el carro bien lleno, pues se llevaba a la orilla del pajar, allí se le quitaba la red de atrás, se abría, se bajaba toda la paja, y desde allí había que otra vez por una ventana Al pajar. subirla al pajar. Y otra O vez, abriendo otra vez, y otra vez brindarla. a encalcar. Sí. Otra Y vez a después allí encalcar. había que encalcarla también. A ver, Había que esperar a que tiraran de brindear, pues estaban brindeando, allí no había quien aguantara. El polvillo Pues para ya. levantar la paja la asfixiaba que se metiera un allí. segundito porque tengo una llamada y me van a decir cómo se llamaba aquello que decía los tableros. Buenos días, Fermina. Buenos días. Cuenta. Lo de meter la paja, que llevaba una red atrás y otra adelante más pequeñita y unas cañitas a los lados, se llamaba engarillaje. Engarillaje. Engarillaje, sí. Era una red hecha de cordel, de cuerda, y allí nos metían a los niños pequeños, aunque no quisiéramos, porque a mí me tocó muchas veces a brincar allí, a encalcar la paja para que cabiera más desde la era hasta donde se metía. Sí. Y nada, os estoy escuchando y todo eso, pues del celemín, del medio celemín, de la cuartilla y la media y todo eso, eso lo tengo yo en casa. Y el engarillaje también, la red. Lo tienes en casa. Tenemos que hacer un día una exposición y darle a los niños una pequeña charla de todo lo que es esto y para qué servía y el nombre. Bueno, pues yo las cañitas no las tengo, pero la red sí. Mira, ¿ves? Está muy vieja, pero allí está, en el sobrado, como tú dices. Claro, el sobrado que era donde se guardaba, pues es Sí. las patatas también, que luego hablaremos. Nosotros, la gente vivía abajo y el grano y todo estaba arriba en paneras, hechas con adobe. Claro. Que nosotros al final las tiramos todas y habilitamos la parte de arriba ya cuando ya no... Pero al principio subían con los sacos y con los costales arriba al sobrado Claro. a echar el grano en las paneras. Claro. Sí. Muy bien. Y bueno. Tú te acuerdas bien, ¿no? Yo es que lo viví a tope. Claro. Claro, como le pasa aquí, por ejemplo, a Joaquín, que dice que él desde pequeño ya comenzó... Sí, yo Fastidiar. nací en eso y hasta el día que me casé. Bueno, hasta después que me casé. Trillar, dar los haces, con los estarujos, como decíais también, meter los haces en los estarujos, los manojos, atar, segar, bueno, me tocó de todo. O sea que de eso estoy empapa de todo. Pues mira... De limpiar, de abalear, o sea, de todo. Sí. O sea, que a ti te tocó desde el principio hasta el final. A mí me tocó de todo. Me tocó encalcar la paja en el carro y después venir y meterme en la pajera y volverla a encalcar en la pajera. A encalcar. Y mi padre la brendeaba con la brienda desde abajo a arriba y mi madre y yo la repartíamos y la encalcábamos. Y en el pajar, que luego aquello servía para paja para todo el año, para el Claro, ganado. arriba teníamos la paja, abajo teníamos las vacas y mi padre le hacía un agujero, le quitaba unas tablas y por allí caía la paja y se la echaba a las vacas. A ver, Caía en un cesto. En un cesto de mimbre muy alto, que también lo tengo, Sí. y luego del cesto mi padre se la iba echando en los pesebres a las vacas. O sea, que tú me estás diciendo que en el sobrao, la parte de abajo, estaban las vacas. En el sobrado las vacas, Abajo. sí. Arriba El la comedero. paja y abajo las vacas, El comedero. con pesebreras de El madera. Comedero. O de piedra y Que granito. las pesebreras ya no existen, pero allí las ataba con cadenas, cada una en su pesebre, para que no le comieran una a la de otro, y allí se le echaba la paja y un poquito de grano, Sí, o harina. sí.
Pero lo curioso es que arriba, donde estaba el sobrao, se hacía un agujero y de allí se tiraba la paja para abajo. Mi padre lo hacía, yo no sé la demás gente, pero mi padre, por no subir arriba, el llenar el cesto, bajarlo y tal, pues le quitaba unas tablas al sobrao y por allí caía la paja en el cesto, y ya del cesto la repartía a las vacas. Claro. Y para otro sitio que teníamos más vacas, en otro corral, pues tenía que llevar el cesto al hombro con un gancho y lo llevaba así y ya le echaba para otro corral, a las vacas, a las ovejas y a lo que hubiera. Claro, que la gente se las apañaba como mejor podía. Como mejor podía, y más donde había mucho que trabajar y poca fuerza, Claro, pues había que amañárselas como se pudiera. claro, muy bien. Sí, Bueno, así que eso es lo que te puedo contar. vale. Gracias, Fermina. Sigues escuchándonos, ¿vale? Vale, es que os cojo muy mal. Vaya, por Dios. Y por suerte os he cogido y digo, mira, pues esto lo sé yo bien. Claro. La gente Venga. que la gente lo ha visto. Gracias, Fermina. Hala, Venga, hasta luego, adiós. Bueno, Fermina nos estaba diciendo que ya también lo ha vivido de primera mano, no es de Vitigudino, pero más o menos en los pueblos se hacía lo mismo que se hacía aquí. Igual. Entonces, era poco más o menos, Igual. ¿no? Toda O la sea, comarca completa. Claro, Se vivía de la agricultura. Porque si no había agricultura, si no se sembraba, no había pan. claro. O sea Hace que falta sembrar. vosotros hacíais también lo mismo, los tres. Abel, ¿tú fuiste a encalcar la paja alguna vez? Sí, Sí. aquí, bien cerquita. ¿En dónde? Ahí lo de la Teodora. Ah, Teodora. Ay, donde Teodora ibas a trillar, ibas a encalcar. A trillar íbamos al Pero prado ese que tenían íbamos allí. por jugar. Íbamos, Por jugar. Sí. Pero que luego al jugar, ibas a jugar. Pero luego a la media hora de estar allí, que sobre todo a encalcar paja, Es que eso tiene que el ser. polvillo que te metías en la nariz Bueno. y no podías ni respirar. Vamos a ver, porque es que la paja se metía por un huequecito que había con una ventana y no tenía respiradero. No tenía Pues respiración. aquello se asfixiaba uno, ¿no? Aunque te pusieses el saco por la cabeza, ¿cómo aparecía? Y a veces el que tiraba la paja hacía adrede de que te Cayera cayera encima de encima. ti. Ay, madre. Estaba yo ahora recordando que no recuerdo el nombre, no me doy cuenta del nombre, con esas correas de cuero largas y de 4 o 5 centímetros. La coyunda. La coyunda, no me salía el nombre, que es como se ataba Sí. los cuernos de las las vacas vacas al yugo. En Coyundas, cambio, en coyundas. los carros había otra coyunda más gruesa que le llamaban el sobeo. Pues no me salía El yo el sobeo nombre que de se coyundas. alcanzaban el yugo iba atado al carro. Sí, Y después ya sobre el yugo metían el ganado. y al ya varal, se tiraba del carro. al varal del carro. Sí. A la pértiga, que se llamaba. Que la pértiga llamaba un mozo, que llamaban, que era un palo que quedaba, se ponía, Vertical. quedaba el carro a nivel, no quedaba ni Sí, para sí, adelante, quedaba a nivel y para que las vacas entraran y se pudieran engañar. Vacas o novillos o bueyes. Los Coyundas. bueyes son mejores, pero por aquí había pocos bueyes. En la Armuña muchísimos, pero por aquí Para muy aquí eran pocos. más bien vacas lo que había. Por aquí más bien vacas. Vacas. Aquella vaca grande Oye, que había. una cosa, yo he escuchado alguna vez que si el carro no iba bien equilibrado, se podía caer, se podía Sí, volcar. claro. Y a ver, Podía volcar. alguna vez hubo alguna desgracia de haber alguien murió porque cayó el carro y cayó el carro encima, ¿no? Había que nivelarlo Pues bien. yo creo recordar que sí, que efectivamente Sí. alguien se murió por un carro que se... Mal cargado. Es que había que saber cargar el carro de paja, ¿no? Hombre, claro, había que saberlo Igual que- cargar. igual No era que de todas las paja, cosas. era con los manojos. Era cuando se acarreaba de las tierras y los manojos que se ponían mucho volumen y esos pesaban mucho más. La paja pesa poco. La paja no hacía volcar al carro nunca. No, Ahora bueno. los manojos sí. Porque se ponía mucha altura, ¿no? Y si subía, como venía muy alto, cargaban sobre los estarujos, O hacían- pillaba, tenían varias vueltas. pillaba la rueda un bache. También. Cogía la rueda un bache o una piedra. Recordemos y entonces que el carro volcaba. Claro, recordemos el carro que las ruedas del carro eran de hierro. Y claro, madera y sí. hierro. Madera Entonces, claro, y hierro, sí. pillaba un bache, cualquier cosa, el camino y... La se llanta podía era volcar. de hierro. El resto era madera, pero la llanta era de hierro. Sí. Un aro de hierro gordo que le colocaban, que pesaba bastante. Y había que untar el carro, ¿tú sabes cómo hacían? Con una ala, con una pluma de un buitre. Con una pluma de un buitre. Mira si sé yo, con Fuera grande grasa. la pluma para que fuera. En un bote se iba al garaje, se echaba el aceite vieja de los coches, O que montó, de grasa. las máquinas. Y con aquella aceite vieja se ponía, la llamaban la llave. Tenían hoy lo llamamos el gato del coche. Sí. Pero decía que tenía un palo
en un palo tenía con un hueco y se levantaba y una esquina se levantaba para arriba, entonces levantaban al carro para arriba con aquello, a la rueda la movían un poco hacia afuera y con la pluma le daban bien por dentro del buje, que era el buje, y por fuera al eje, Y el eje. y la voy a meter y ya estaba engrasado el carro, a rodar. ¡Hala! Y ya estaba. Ya. Aquí no hacía ir al mecánico para nada, ¿no? No hacía falta, no. Hombre, después sí tenían que ir al taller, al carretero, cuando se le aflojaban las llantas, los aros que decíamos, Ah, vale, vale. o se le aflojaban las empinas, pues tenía que... Un carro Joder. lleva una cantidad de piezas que tienen cada una su nombre y tiene Tenemos que hablar muchas un día piezas. de las piezas Pero del aquí carro. había varios talleres de hacer Sí, carros, sí, de construir bastante. carros. Luego tenemos que hablar otro día de Bastantes. los talleres de los carros. Bastantes había. Bastantes Voy a anotar talleres. aquí talleres de carros, que luego hay que hablar de ellos. Todo estaba entre tres Y familias. puedes invitar a gente que todavía son... Sí. No, ya no viven algunos, pero los hijos sí. De carreteros. Sí, los hijos sí viven. De En gente nuestra que se edad hay varios dedicaba que viven. a hacer los carros, hay gente. Sí. Fermines, la familia del Viti, La familia Genaro, Genaro, Genaro Martín, en el Paseo del Socorro, ya no viven. eso ya no están ahí. Ya aquí. no viven. Ya no. Donde la fábrica de piensos Donde la fábrica de Intercampo, Indecam- ahí también estaba había otro taller de carros. O sea, que había muchos talleres de carros aquí. Aquí había, sí, Bueno, bastantes. claro, si era lo que se utilizaba, carros. Claro, Sí, no, A había, ver, claro, es no lo que- había otra cosa. no había tractores, no había remolques, pues carros y Era vacas. el medio de locomoción que había para transportar ganado, pienso, el grano que se recogía para todo y para abonar las tierras que las tenían que La abonar paja. también. Claro, Llevaban claro, el abono claro. en el carro. Bueno, contarme, una vez que se depositaba ya la paja en el pajar, que era, y encalcar, que aquello, digo yo, aquello no era nada sano, porque estar respirando aquel polvillo, o sea, tendría que salir, ¿no? Pero Son los nos pulmones gustaba, hechos nos mierda. gustaba a Y los duchas chavales no creo que jugar. hubiese muchas, duchas no había. No había duchas. ¿Y qué se hacía? Nosotros sí. Nada, A la charca, Ah, a la charca y Sí, sin pero- bañador. a la ¿Cómo a la charca charca y de sin las bañar? yeguas que se solía secar bastante, o sea, a lo mejor ya en el final del verano ya no tenía casi agua, pero la de la Fuente del Obispo sí, y la Cruz Gorda también. Y os ibais a bañar Y las ahí. cruces frente al vivero, no se acuerdan de aquellas que había que llamábamos las cruces, que era una Las captación cruces. de agua que había allí, pues allí nos íbamos a bañar, pero además con un peligro gordo, Es que le echabas porque si peligrosa. se enteraban en casa, ya sabes, Te daban. volvías Uy. a sudar, Pero vamos a ver, ¿ibais solos a bañaros a las charcas? los amigos, Claro. íbamos enterarse- escondidos. Sin enterarse en casa. Pero si es que una charca tiene mucho lodo, es peligroso, ¿no? Depende de Y la sa- profundidad que tengan. ¿Y claro. sabíais nadar? Sin saber nadar. ahora tienen mucho lodo, yo aprendí a nadar, ¿sabes dónde aprendí yo a nadar? Yo no he En la aprendido charca de la nunca. Fuente del Obispo. Yo no he aprendido nunca. No, Allí si sabes aprendí a nadar, nadar. Pedro. Muy poco. Luego muy después poco. ya lo perfeccioné, pero yo aprendí allí. Allí un buen día que nos íbamos a bañar, estábamos 4 o 5, pues había una piedra, que ibas hasta la piedra y te daba la vuelta para atrás, pero la piedra se movía un poco, se movió y me caí para adentro. Me adentro. cubría, pues salí nadando. Y dije, pues ya sé nadar. Y así aprendí a nadar. En la Fuente del Obispo, la Madre charca mía. de Saba. ¿Nunca se ahogó ningún niño? ¿Cómo? No. No se ahogó nunca nadie. No. Porque Aquí me no. dio peligro. No lo he oído. Yo Ahogarse estuve no, pero tener en- peligro sí, pasaron buenos peligros. En la ribera de Majujes, que nos escapamos un También, día, claro. íbamos allí y había un cabazo y uno que sabía nadar y dice, ven acá que no te pasa nada. Las pasé más de esa forma De esa forma. y no he aprendido a nadar nunca. Mira que hemos Te dio vivido miedo. desde- Pero es Y que le tengo antes hacía miedo. cada imprudencia. Se hace Se más peca de ahora. imprudencia, Se hace madre más mía. ahora. Yo cada vez menos sé. Cuando se inauguraron las piscinas de aquí, ¿Es verdad que las hiciste tú? yo oí que me iban a tirar al agua. Sí. Cuando la inauguración, yo iba preparado con mi bañador y antes de que me tiraran, me tiré yo. Y sí nadé y atravesé la Bueno, la pues- piscina. Pero ahora no. Es que ahora ya, en lo ancho, si llego. Ahora ya no. No sé si es Pues no se miedo. olvida, Pedro. Yo hace mucho que yo no. Despacito, ¿ves? Como hay una canción que no entro a la Despacito. piscina, pero si voy creo que Yo ahora la ya no. cruzo bien. Sí. Que hago el largo bien hecho. Bueno, y luego otra cosa, ¿qué se comía? ¿Qué se comía? Porque si estabais todo el día dando vueltas al día al trillo, Joaquín... Coño, pues mucho ¿qué se chorizo. comía? A ver, Pues Oh, chorizo, mucha queso. Chorizo, queso. Muchos garbanzos. se comía garbanzo sí. cocido. A la hora de la merienda, a nosotros nos gustaba ir porque
La señora, la madre de esta Teodora, era una de las que hacía el queso en Vitigudino más rico, que hacía un queso mantecoso. Queso y embutido. Y llegaban eso, cogías un caso de eso y es que era una delicia. O sea, que os daban Eso, de mira, se merendar. comían muchas sopas de ajo, También. muchas patatas, mucho tocino, chorizo de gorduras. Gazpacho, el chorizo de gorduras, que Hombre, ahora ya claro. no existe. El chorizo de gorduras que ahora ya no existe. Y entonces, pues, a los que íbamos de trilliques, pues era la ración que llevaban. Te ponían Nos la daban- fuente de garbanzos donde comíamos todos juntos. ¿Pero dónde comíais? ¿Allí en el...? En la era. ¿En la era? Iba la señora con una cesta que llevaba la comida y allí se hacía la sombra. Algunos hacían una choza con Una manta. parte, Pero- una manta o con varas de los árboles. Pero con qué calor, ramas ¿no? de los árboles. Y ahí te metías a la sombra, ya llevaba la cesta, ponía la fuente en el medio con los garbanzos y cada uno entregaba su cuchara y a comer todos allí. De la misma fuente. De La la misma fuente. fuente. Cuando Garbanzo. terminaban te daban el trozo de tocino y la tajada de chorizo de gorduras y ala, ¿Y fruta? ya estaba. No No, eso no existía. se conocía. Poca, Esa es la que se poco robaban. La que se robaba. Las que robábamos mira, en la viña, en la cartera de Majujes, estaba un señor que vivía allí con una hija, Paloma, se llamaba la hija, ¿os acordáis? Y estaban allí para guardarla, guardaban la fruta. Pero nosotros íbamos de los trilliques, porque dormíamos en la era, y no íbamos uno a robar fruta solo ni dos, íbamos 5 o 6 Sí. a buscar la fruta. Y nos quitábamos la camisa y en las mangas de la camisa que se anudaban, allí metíamos la fruta. Ah, qué Que le bueno. hacía de alforja, una manga a cada lado para echar al hombro. Pero de ahí los 6 iban 3 por un lado y 3 por otro. Y entonces los que iban por un lado, pues los 3 iban a decir, yo creo que el tío no está aquí hablando fuerte. Para que les llegue". escuchase, ¿no? Yo creo que no está aquí. No, hoy entramos, mira, uno por allá arriba, o por aquí, por dentro, vamos para arriba, entramos por arriba. Y claro, el hombre estaba agachado detrás de la pared y estaba escuchando y levantó la cabeza y decía, ¿qué vais a hacer vosotros? Esperad que os pille, ¿a que no nos pilla? Y por Él salía corriendo detrás y mientras tanto los otros 3 entraban, iban al peral, Y al cogían. manzano, cargaban las camisas ¡Qué bueno! y para las eras. Ya. Había que apañarse de todas formas. Claro, me imagino. Hay que ver lo que ha vivido Joaquín. Sí, madre Sí, mía. sí, me tocó vivirlo, ¿eh? Ahí me lo enseñaron a vivir esas cosas. Bueno, y después de comer, la siestecita, me imagino. No, la siestecita, eso era la noche. Ah, no. Comíamos y después a dormir porque de día allí no las podías comer en la era, no te dejaban. Y lo tenías que tener No, escondido. me Como se refiero- enteraran los mayores, ¿para qué querían más? No, me refiero que después de haber comido el cocido y todo lo demás, Al trillo. otra vez. Al trillo con ¿Con todo el el calor? calor. Cuando más calor hacía, mejor se había dejado descansar un poquito el ganado y que comiera un poquito allí de la parva y después al trillo otra vez. Allí con todo, cuanto más calentara, mejor. O sea, Mejor que le fundió al echabais, trillo. ¿cuántas horas echabais trillando? Muchas. Muchas. Empezaba desde la mañana al salir el sol que ibas a buscar las vacas, a buscar el ganado, a la vaquería, para traerlo para casa, para meterlo en el corral y después prepararlo, unirlo para la trilla. Y cuando terminabas en la tarde, pues después de la puesta del sol, cuando se soltaba, dejabas de trillar y le ibas a darle agua y les ibas a llevar otra vez al vaquero, a la vaquería, Y al luego, ganado. si tenías que Después ya dormir- venías, te venías a la era. Te daban la cena. ¿La cena qué era? Bueno, la cena se ha tratado, depende de la casa como fuera. En algunos era sopas de ajo, pero yo tuve buenos, y te daban ponían una fuente grande de leche envigada y detrás el tocino, claro. ¿Otra vez? Después- sí, hombre, claro. Ay, y había colesterol en la gente. Después, ahora, el día que se cogía el muelo, Entonces no existía No es de colesterol. colesterol. no, el día que sacaba el muelo, pues aquel día no. Aquel día iba lomo, iban buenos trozos de lomo. Ah, mira, Iba el chorizo bueno, y iba el jamón. también. Y luego después iba la garrafa de vino con la jarra que tenía entonces para beber el vino. La jarra le hemos comentado aquí que los alfareros, que a mí mi tío lo hacían mucho, hacían unas jarritas que le ponían un vidrio que brillaba, pero el vidrio se lo ponían color vino. Y no se sabía si lo que echaba en la jarra era agua o era vino. Y el vecino así no criticaba. Ajá. Echaban en la jarra el vino. Y de allí bebíais todos. Y de allí a los buenos traguitos Fíjate, de vino. Joaquín. Y aun siendo chavales, nosotros quedamos mucho ahí también, echábamos algún trago de vino que otro. O sea, Claro. me llama la atención porque dice, la cena era leche migada con pan. Sí, llegada con pan. Esa era la cena. Y esa era la cena. Y bien rica era. Y estaba bien rica, y aunque no, sopas de ajo.
¿Sabes comer las sopas de ajo? Es que entonces la leche era leche. Hombre, claro. Yo me acuerdo un empacho de leche migada que me cogí en Salamanca no hace tantos años ya. Ya estaba yo casado. Y una vez que operaron a mi mujer, la primera vez que operaron de la rodilla. Y fue mi hermana y me hizo leche migada. Porque le dije yo que me hiciera leche migada para cenar y huevos fritos. Comí los huevos fritos, la leche, me puse con la leche, me hizo un cazolón de leche migada que a mí me daba no sé qué dejarla allí. Se conoce que comí, me pegó un tabardillo toda la noche, estuve, pero de mala manera. La leche migada es la leche fría con pan. Con pan. Con pan Con pan, normal. claro. Y azúcar. Hay azúcar. Ah, vale, le echas azúcar. Sí, que esté dulce. Bueno, Yo no lo he hecho nunca, mira, lo si voy no a está hacer. dulce estar, yo a mí me Ahora gustaba ya sin que esté no dulce. es Y me leche, gusta hoy porque día. ahora ya con la leche está de todas estas leches modernas. Claro, antes era la leche recién ordeñada de la vaca, ¿no? Yo Aquella decía que siempre, traía una nata gorda. siempre decía yo que nosotros la leche que tomábamos en casa iba de la teta de la teodora a la boca mía. Claro. Porque es que la ordeñaban Y la traías. y ya estaba allí. Y había que cocerla. Mi mujer hacía mantequilla, Sí, que hacía unas mantequillas que estaban, pues fíjate, muy Sí, buenas. cuando se cocía la leche, si era buena, la dejabas enfriar La y nata. quedaba arriba como si quedara candada. Ponía Un dedo de un nata. dedo de grasa de la leche, que era la llamaban la nata, que era donde se hacía la mantequilla. Claro. Era la mantequilla riquísima, de esa comí también. Muchas mucho. meriendas era el pan con la nata. Y azúcar. El Claro. azúcar. Sí, Y yo qué eso rico. también comí, ¿eh? Qué rico. Sí, Y el era, azúcar. se cocía, luego se dejaba enfriar la leche y luego la nata de arriba se ponía en el pan, Pero se es que echaba ahora azúcar y eso estaba buenísimo. La leche de ahora no sé de qué estará hecha. No es lo mismo, no. Ha cambiado la de ahora, tiene muchísimo menos Color grados. tiene, entonces. color blanco tiene, ahora no sabes. sí, Ya no blanco, lo pero nada mismo. más. Mira, yo me acuerdo que mi cuñado Julio trabajó, como tú sabes, en los laboratorios de obras públicas en Valencia. Y tenía un empleado allí, él, que trabajaba a deshoras en una esa de leche. Y le decía, ¿cuántas veces le decía? Oye, si usted supiera de qué estaba la leche que usted come en su casa, no la podría probar en la vida. Mejor que no nos lo digan entonces. Si no ves que le sacan, la desnatan, la descreman, y le echan el calcio, le no sé echan qué. el calcio, Le quitan, le ponen. quitan todo y luego tienen aquí leche entera. Claro. Joder, sí, sí. Le echan hasta grasas, eso lo vi yo. Yo fui mucho a cargar Mejor no lo cuentes. a fábricas de leche. Joaquín, no lo cuentes, no cuentes mejor Y eso. le echan hasta grasas, sí. Bueno, hay que- vamos a ver. Y luego... Grasas de animales, y ya rancias. Uy. A ver, cambiamos de tema. Digo que la comida y el agua que se consumía estaba caliente. Botijo. En el botijo de barro que la mantenía fresquita. Sí, Bueno, te decimos ahora fresca, pero el agua de entonces te la ponen ahora para comer y no la comes. No la No, bebes. claro ¿por que qué? no. Porque decíamos que está muy fresca, muy fresca. Y ahora, como no está helada, no te gusta el agua. Exacto. Antes el botijo dice fresquita, bueno, fresquita, sabía barro. El Que es botijo de pitón, porque veíamos a chorro, Claro, o el otro botijo que había que poner el morro todo el mundo en él, también. también, era que depende. En las eras había los dos tipos de botijos, más el botijo ese de poner el morro. Un vaso para beber, para echar del botijo para beber, no existía. Era el botijo. ¿Y quién, Aquello no ¿y existía. quién rellenaba el botijo? Porque aquello se terminaba. Le tocaba a uno ir a buscar al caño. Aquí en Vitudino, el caño grande, lo recuerda bien. ¿Dónde estaba? Tenía 2 chorros más. Y es que había años hasta que después La hicieron plaza del Viti. allí el depósito que prepararon para beber agua al parque. Hasta entonces no se secaba nunca. Tenía una corriente, un chorro de agua continuamente, día y noche, todo el año. Y allí, pues a coger el agua. Ibas allí, a veces que ibas y había 4 o 5, pues había que esperar a que llenara Cogiendo los agua. otros y te tocaba a ti. Claro. Y llevaba el botijo para la parva, se metía debajo de los manojos y cuando daba sed, pues al botijo. Aquí enfrente había una fuente pública, ¿Aquí enfrente? enfrente mismo de aquí. ¿Ah, sí? Que anda, no dio, de esa fuente yo creo que vivimos todo, medio vitudino. Y luego se quitó. ¿Pero dónde? No sé. ¿Dónde está...? Aquí enfrente mismo, donde ha hecho la casa esta José Luis. ¿Ah, sí? Ahí había una fuente. Hay una fuente. Y otra había en la calle de Santana. Digo, perdón, en la calle de San Roque, Al lado de tu tía Manuela. al lado de mi tía Manuela. Que ahí
Había 4 o 5. ¿Por qué Esos se quitaron? eran los grifos que Porque ya existían se- del agua corriente. Era el agua que había, No había después otra ya El se agua fue. corriente. ¿Pero por qué se quitaron los Pues grifos? porque ya la gente empezó a Porque meter ya se agua en trajo, casa y ya no... se trajo de la presa de Yecla Sí. Claro. y ya se hizo canalización en Vitigudino. Poco a poco se fue metiendo el agua en las casas. Ya, pero bueno, una fuente nunca viene mal. Han Se ido quitaron- se desapareciendo. Es De todos aquello, si modos, queréis un día, sí que es un programa que es bonito. Se puede hacer un programa que era el agua corriente que había en Vitigudino. ¿Cuándo comenzó el primer agua corriente? ¿Alguno de vosotros sabe algo, ha oído algo, sabe algo de eso? ¿Cómo comenzó el primer agua corriente aquí? Cuando llovía que corría por la calle. No, Muy bien, Abel. la que se canalizó. Muy buena. Y Eso para otro programa. la primera que se canalizó vino a la Plaza de España, la Plaza de las Flores que llamábamos, que había un grifo, había 4 grifos con una parola. Y luego después a la Plaza del Mercado, que ahí está el grifo todavía, Ahí el está, la primitivo fuente, que estaba. muy bien. Y después había uno, como bien dice aquí, a la puerta de Teodora, con Isabel. Otro estaba a la puerta donde estaba la fragua del señor Gonzalo el Herrero, donde hoy vive la viuda del señor Víctor, de Eulogio. Allí había otro. Y otro estaba abajo en la calle de Santana, abajo al pie del... Y la fuente del parque, del parque de... Y luego en el parque no había fuente. En el parque no había nada. El caño redondo del barrio El caño Santana, redondo que estaba en el centro el del caño mercado. grande de la plaza del Viti. Luego, ¿Cómo la se plaza llama del la Viti, fu- la pero eso fuente no era del esa agua, de- del agua potable de esa que de la venía. carretera Majos, la que está al lado del cementerio. ¿Cómo se llamaba esa fuente? ¿Cuál? La que está en el cementerio, en la plaza del hospital. Ahí había Ah, una, sí. sí, ahí había una Había una fuente. bomba, Una Bueno, bomba. eso fue mucho Pero después. la que está ahora, ¿no? ¿O no? sí, Hay otra. está ahora. Eso fue mucho después. Había se hizo- lavadero ahí antes. Se Bueno, hizo- y la esa de- bomba de- se colocó y- después y lo de que la está- captación y de lo que agua. está detrás de la Gudina no había un prado ahí que tenía un montón de fuentes. ¿Dónde está la Donde Gudina la ahora? Gudina había un prado ahí que tenía una fuente muy grande. Claro. Y ahí estaba el maniantal, ahí por debajo de la fuente, que llevaba el agua hasta el caño de Santana. Iba por la rita para abajo, la tubería, y llegaba al caño de Santana. Y el primer caño de Santana no era el redondo, era uno alargado que estaba donde está este autobús. Había lavaderos también. Y los lavaderos están primeramente ahí, y después los llevaron para allá, que los otros que pusieron unas paredes alrededor. Pero aquel era don Agustín de Gata, alcalde de Vitigudino, cuando hizo aquel. Bueno, de eso podremos hablar Otro día, porque nos hemos centrado hoy en lo que es en esto. Yo creo que hemos hablado para otro día, si os parece, hablamos de dónde se sembraba. Habíamos hablado de las eras, ¿no? Si os parece, para otro día hablamos dónde se sembraba, cómo se hacía para sembrar, se recogía y todo lo demás, si os parece. Desde sembrar. Sí, donde se sembraba, porque habría una hoja, habría un hombre que cuidaba la hoja, todo lo demás, ¿no? Y un Bueno, guarda. y cuando llovía, ¿qué pasaba? Porque había tormentas. Hombre, claro, A veces tiraban una bomba Sí, eso sí. para dispersar Eso la era- tormenta. Sí, pero si llovía y estábamos con la parva, se mojaba. pues se mojaba, había que dejarla, había que parar Esperar con a los que trillos se secara. y esperar que se secara y darle la vuelta a la parva, ya estuviera levantado, darle la vuelta Esperar para a que que se se secara. secara. Y Oye, los lo manojos reco- ponerlos de pino para que Sí. le diera el sol y el aire y se secara. Exacto. Escuchadme, ¿lo recordáis con recuerdos así buenos? ¿Buenos recuerdos os trae este programa de hoy? Porque yo os he visto que estáis muy Las emocionados jugarretas, hablando. cuando éramos chavales, de escalar la parva, de encalcar el carro, de encalcar el pajar, Porque todo yo- eso lo hacíamos Yo os he visto que habláis con mucho... por con mucho- diversión, Con no mucha por... alegría. Aquí Joaquín parece ser que fue por obligación, que te fuiste Yo fui trillique por y tal. obligación, ya. Yo era por divertirnos, igual que Belito, seguramente. Claro Sí, que era porque distinto. ellos, Era distinto. Pero figúrate tú las eras, no sé, las Donde- eras y el trillar, pues ya Garabiel y Galán ya escribía sus versos a las eras. ¿Lo sabéis? Sí lo sabes, ¿verdad? ¿Cuál? El verso de Garabiel y Galán, A ver cómo era. aquel que decía, deja la charla, Consuelo, que una moza casadera no debe estar en la era si no está el sol en el cielo. Tu hogar tendrás apagado. Una forma- Y al mozo que habla contigo le está devorando el trigo la yunta que ha abandonado. Mira, muchacha, que ha sido la tarde muy bochornosa. Va a ser fresca y hermosa la noche que ha producido. Ya han tocado la oración. Y hay gente murmuradora
que dicen en tales, ya se me va, mira, han tocado oraciones y hay gente murmuradora, dice que se me va. Yo lo he escuchado, que sí. Lo has escuchado, pero bueno, y sí que más, yo sé Sí, más. es largo, esa sí. se me va. Se dice la Dice- moza que se cuide, porque dice, luego hay han to- lenguas que pueden no era hablar. así, dice que han tocado la oración, hay gente murmuradora cuyos ojos a estas horas cristales de aumento son. Exacto. Vete, muchacha, y no quieras llorar por moturos gozos, que sé lo que son las eras y sé lo que son los mozos. Oye, ¿a las eras se iba a ligar? ¿A las eras se iba de paseo con o no? Sí, Las muchachitas. se quedaba la moza, la Ah. trilladora, que ya cuando ya tenía sus Que no me habéis contado eso. 14 añitos, pues, se quedaba a cuidar un poco la era, y el que podía, que andaba por allí, que se miraban bien, pues se quedaban charlando. También pues, un poco. y se quedaban un poco y se No quedaban. fue vuestro caso Las ninguno. eras tenía, a mí no. 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 Porque yo era muy pequeño No. y a mí no me atendían. Qué bueno. Bueno, que ha sido un programa muy entretenido. Nos vemos el próximo jueves. Exactamente. Y hablamos de lo que Efectivamente. era la siembra, luego el segar y todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿De Y acuerdo? otro día tenemos que hablar, vamos a hablar del gobierno. como De decía gobierno, el- sí. De eso es lo mejor, porque ahí teníamos mucho que criticar, ¿eh? Se ha convertido en pastor, no sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de doña Engracia, que fue una noche a las 3, pobrecilla, tan joven y ya con 6, claro que según se dice, la protege don José. Y la lluvia en el cristal y la flor en el